Imagina un mundo donde los supermercados están vacíos, los precios de los alimentos se disparen y millones de personas se enfrentan al hambre. Este escenario, que podría parecer sacado de una película distópica, está más cerca de la realidad de lo que pensamos. Hoy en día, la escasez de alimentos no solo afecta a los países más pobres, sino que comienza a sentirse en economías desarrolladas, con cadenas de suministro al límite. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Qué fuerzas globales están empujando al mundo hacia una crisis alimentaria que podría cambiarlo todo? Desde el impacto del cambio climático y los conflictos internacionales hasta los errores en la gestión de recursos, nos enfrentamos a una tormenta perfecta que amenaza con alterar nuestra forma de vida. Este no es solo un problema económico, es un desafío que pone en juego la estabilidad social, el futuro de nuestras familias y, en última instancia, la seguridad global. ¿Estamos preparados para afrontar las consecuencias de una escasez? En este video exploraremos a fondo las causas de esta crisis, el impacto devastador que ya está teniendo en millones de personas y las posibles soluciones que podrían marcar la diferencia. Si alguna vez te has preguntado cómo llegamos hasta aquí y qué podemos hacer para evitar lo peor, quédate conmigo, porque lo que está en juego no es solo nuestra comida, sino nuestro futuro. ¿Qué está provocando la escasez de alimentos? La escasez de alimentos actual es el resultado de una acumulación de crisis globales interconectadas. Uno de los mayores culpables es el cambio climático, que está alterando los ciclos agrícolas y reduciendo la productividad en regiones clave como África subsahariana y el sudeste asiático. Inundaciones, sequías y temperaturas extremas están devastando cultivos esenciales y poniendo en peligro el sustento de millones de agricultores. A esto se suma la guerra en Ucrania, que ha trastornado el suministro global de trigo y fertilizantes. Ucrania y Rusia son responsables de casi el 30% del comercio mundial de trigo y los bloqueos en sus exportaciones han dejado a países en desarrollo, como Egipto y Yemen, enfrentando una crisis sin precedentes. Esto demuestra cómo un conflicto regional puede desestabilizar cadenas de suministro globales. Por otro lado, la inflación también juega un papel crucial. Los precios de los alimentos han subido más del 14% en los últimos 2 años, según datos del Banco Mundial. Esto significa que las familias en todo el mundo tienen menos acceso a alimentos nutritivos, agravando problemas como la desnutrición infantil. La situación es especialmente crítica en países de bajos ingresos, donde la comida representa la mayor parte del gasto familiar. Los problemas logísticos tampoco pueden ser ignorados. Durante la pandemia, los cierres de puertos y la falta de mano de obra ralentizaron el transporte global de alimentos. Aunque la economía global ha comenzado a recuperarse, las cadenas de suministro no han vuelto a ser tan eficientes como antes. Esta fragilidad hace que el sistema alimentario sea más vulnerable a nuevas interrupciones. Finalmente, debemos considerar el crecimiento demográfico. Con una población mundial que supera los 8.000 millones, la demanda de alimentos está aumentando rápidamente. Pero la producción no ha seguido el mismo ritmo, lo que genera un desequilibrio entre oferta y demanda. Si no tomamos medidas urgentes, este problema solo empeorará en los próximos años. Impacto económico y social. El lado oscuro de la crisis alimentaria. La crisis alimentaria tiene consecuencias devastadoras para la economía global. Los precios de los productos básicos, como el trigo, el arroz y el aceite de palma, han alcanzado niveles récord, y los mercados internacionales están experimentando una volatilidad sin precedentes. Esto afecta directamente a las importaciones en países con poca producción local, generando déficits presupuestarios y poniendo en peligro su estabilidad económica. En términos sociales, las crisis alimentarias a menudo se convierten en catalizadores de conflictos. Las protestas relacionadas con el aumento de los precios de los alimentos ya están surgiendo en países como Sri Lanka y Túnez. La historia nos enseña que la inseguridad alimentaria puede desatar tensiones sociales que, derivadas en revueltas, como ocurrió durante la primavera árabe. La relación entre hambre y descontento social es innegable. El impacto en las familias también es profundo. En países en desarrollo, muchas familias se ven obligadas a reducir sus comidas diarias o a optar por alimentos menos nutritivos, lo que provoca un aumento en los problemas de salud, como la anemia y el retraso en el crecimiento infantil. Las mujeres y los niños suelen ser los más afectados en estas crisis, agravando las desigualdades existentes. Los agricultores, irónicamente, también sufren. En países productores, los pequeños agricultores se enfrentan a costos de insumos que no pueden pagar, desde fertilizantes hasta combustible.
Esto los obliga a reducir su producción o, en algunos casos, abandonar la agricultura por completo, exacerbando aún más la crisis. Además, el sector empresarial también siente el impacto. Las empresas que dependen de materias primas agrícolas enfrentan mayores costos de producción, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores. Esto genera un círculo vicioso de inflación y menor poder adquisitivo, debilitando las economías nacionales y regionales. ¿Soluciones y desafíos? ¿Qué podemos hacer? Abordar la escasez de alimentos requiere un enfoque integral que combine innovación tecnológica, políticas públicas efectivas y cooperación internacional. Las nuevas tecnologías, como la agricultura vertical y los cultivos hidropónicos, están ofreciendo formas más eficientes de producir alimentos en espacios reducidos. Estas soluciones son especialmente útiles en áreas urbanas densamente pobladas. Sin embargo, la adopción de estas tecnologías enfrenta barreras significativas. Los altos costos iniciales y la falta de infraestructura adecuada limitan su implementación en países en desarrollo, donde más se necesita. Además, el acceso desigual a estas innovaciones podría ampliar aún más la brecha entre las naciones ricas y pobres. La cooperación internacional es clave para garantizar la seguridad alimentaria. Los organismos globales, como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, deben trabajar en conjunto con los gobiernos y el sector privado para diseñar políticas que reduzcan la desigualdad en el acceso a los alimentos. Programas de ayuda directa, subsidios agrícolas y la creación de reservas estratégicas de alimentos pueden ser herramientas efectivas. Por otro lado, es crucial cambiar la forma en que consumimos. Reducir el desperdicio de alimentos, que actualmente representa casi el 30% de la producción global, podría liberar enormes cantidades de recursos. Además, diversificar nuestras dietas hacia opciones más sostenibles, como legumbres y cereales integrales, ayudaría a aliviar la presión sobre los cultivos más demandados. Como dijo Norman Borlaug, el padre de la Revolución Verde, la seguridad alimentaria es el fundamento de cualquier sociedad estable. Si bien tenemos las herramientas para enfrentar esta crisis, el tiempo es un lujo que no podemos darnos. Es hora de actuar con decisión para evitar que esta crisis se convierta en una catástrofe global. La escasez de alimentos no es solo una preocupación del futuro, está ocurriendo ahora. Los factores que están impulsando esta crisis, como el cambio climático, los conflictos globales y la creciente desigualdad, nos afectan a todos. Si no actuamos con rapidez, las consecuencias serán devastadoras para millones de personas alrededor del mundo. Pero aún podemos cambiar el rumbo. A través de la innovación, la cooperación internacional y un compromiso más consciente con el consumo responsable, podemos minimizar los efectos de esta crisis. Sin embargo, esto solo será posible si tomamos acción hoy, no mañana. La urgencia es real y el tiempo para actuar se agota. Es hora de que todos hagamos nuestra parte. Si este video te ha abierto los ojos sobre la escasez de alimentos y su impacto global, haz que tu voz cuente. Comparte este contenido para generar conciencia y ayudar a otros a entender la magnitud de la crisis. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora para mantenerte informado sobre los problemas que están dando forma a nuestro futuro. No esperemos a que sea demasiado tarde. Actúa hoy. Suscríbete a mi canal.